buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 16 de octubre. Hoy es el Día Nacional de la Seguridad y la Salud Ocupacional, así que de eso precisamente estaremos aprendiendo este día con nuestros invitados. ¿Qué les parece si vemos la cápsula para entrar en contexto y luego les cuento quiénes me acompañan hoy? De la Seguridad y Salud Ocupacional es conmemorado cada 16 de octubre. En este participan mujeres y hombres, quienes están expuestos a riesgos ocupacionales. Por mencionar algunos, pueden ser de tipo físico, químico, biológico, eléctrico y psicosociales. En este sentido, las instituciones realizan este día a nivel nacional por medio de sus oficinas diferentes actividades para promover la cultura de seguridad en las empresas, así como la concientización en empleadores y trabajadores para conformar el Comité de Seguridad que exige la Ley General de Prevención de Riesgos. La función del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional incluyen participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de las políticas y programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales de la empresa. Promover iniciativas sobre procedimientos para la efectividad, prevención de riesgos, pudiendo colaborar en la corrección de las deficiencias existentes. Proponer al empleador la adopción de medidas de carácter preventivo, pudiendo a tal fin efectuar propuestas por escrito e instruir a los trabajadores sobre los riesgos propios de la actividad laboral, observando las acciones inseguras y recomendando métodos para superarlas. Hoy, en el marco de la celebración de la seguridad y salud ocupacional, estaremos abordando este tema junto a nuestros especialistas para darles los mejores consejos. Bueno, este día contamos con la presencia del doctor Walter Mayén, quien es el jefe del Departamento de Salud del Trabajo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor Mayén? Pues bien, gracias por haberme invitado. Bienvenido, ¿no? El gusto es para nosotros tenerlo acá realmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, también tenemos con nosotros, se nos dan pocas sus vistas realmente, pero nos alegra mucho tenerla por acá, la doctora Julissa Peraza, quien también se dedica a medicina del trabajo, pero me comentan que es investigadora en salud ocupacional, doctora. ¿Sí? Así es una rama, digámoslo así, del amplio gama de salud ocupacional. Bueno, bienvenida Julissa, y ya nos van a hablar un poquito más, porque también a veces, ustedes no se dan cuenta, pero muchas veces puede ser guía, incluso para los estudiantes de medicina que todavía no saben qué quieren, qué especialidad les gustaría. También de esta forma aprenden que otras especialidades hay, así que ya vamos a hablar un poquito también de cada una de esas ramas. Y por supuesto ya conocidos por todos, ¿verdad? Al doctor Rodolfo Castro, quien también es medicina del trabajo. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Muy bien, doctora, contento siempre de estar compartiendo con la teleaudiencia y sobre todo este día con invitados de lujo, ¿verdad? Definitivamente. Claro, no, definitivamente. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo? Este es el Día Nacional, hoy. Sí, es el Día Nacional de la Seguridad y Salud Ocupacional. De hecho, el Ministerio de Trabajo se encarga de promover este tipo de actividades, ¿verdad? Al interior no solamente de la parte gubernamental, sino que también a lo que es la empresa privada, como todos, como en todas las áreas, perdón. Muy bien, entonces es el Día Nacional. Ahora, ya que les amplía un poquito, el Seguro Social es salud del trabajo. ¿Así? Sí, el departamento en el que me encuentro se llama Departamento de Salud del Trabajo y Medio Ambiente. Entonces ahí se ven otras áreas, no solamente en medicina del trabajo, sino que también se procura abordar otras áreas como lo es la seguridad industrial, la higiene ocupacional y la ergonomía, que son campos que tienen que ver con la salud ocupacional. O sea que, a ver, para que nos ubiquemos un poquito en el contexto, ustedes son los encargados de verificar que en las empresas o todos aquellos que tienen acceso al seguro social se cumplan las normas de seguridad industrial, que hayan comités, ¿sí o no? No. La función esa específicamente de verificar el funcionamiento de los comités y que se cumplan el ordenamiento relativo a la seguridad y salud ocupacional es del Ministerio de Trabajo. Muy bien. ¿Verdad? Nosotros tenemos ese departamento a fin de dar una mejor atención a los derechohabientes en cuanto a lo que es salud ocupacional, por lesiones que puedan estarse ocurriendo por causa del trabajo, ¿verdad?
Entonces ahí es cuando ya hay una persona que ha sufrido un accidente del trabajo, independientemente en qué, para darle un mejor servicio en cuestiones de incapacidad o de cambio de trabajo, ¿sí? Exacto. Ahí es donde entran ustedes. Sí, así es. Entonces para eso contamos con diferentes tipos de personal, ¿verdad? Hay médicos del trabajo y están las otras áreas de apoyo que son las que comenté, ¿verdad? Lo que es la seguridad industrial, higiene industrial y lo que es la ergonomía. Higiene industrial, ergonomía. Y seguridad industrial. Y seguridad industrial. Interesante. Bueno, vamos a ver, Julissa, el área de investigación me llama mucho la atención. Sí, es meramente investigativo, ¿verdad? De hecho, las normativas internacionales y nacionales se hacen a través de investigaciones que van, que toman su curso a lo largo del tiempo y van en dependencia de lo nuevo que surge, digámoslo así, ¿verdad? Enfermedades profesionales, uso de equipos de protección personal, nuevos riesgos que aparecen por la misma industrialización y globalización que vamos surgiendo día a día. Entonces la parte de investigación es súper importante porque es a través de eso que se crean las normativas y las normativas nacionales e internacionales a través de las cuales luego nos regimos, ¿verdad? Entre si la empresa o el personal de trabajo que está en los puestos cumple o no cumple estas normas. Muy bien. Entonces, y salud ocupacional. Usted trabaja más a nivel privado, con empresa privada. Sí. Quizás algo que tenemos que ver, o sea, como medicina del trabajo, lo que pasa es que yo no estoy asociado al Seguro Social como tal, sino que, por decirlo de esa manera, yo me debo a lo que es el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo es quien me autoriza mi peritaje, o sea, como perito en medicina del trabajo, y autoriza también a la marca SOES, en este caso, para que seamos acreditados y poder supervisar a nivel de empresas el cumplimiento de leyes, ¿verdad? En temas de seguridad y salud, capacitaciones, exámenes médicos, accidentes, etcétera. Y cuando ya hay situaciones que no podemos manejar, entonces inmediatamente trasladamos al Seguro Social para que sea el seguro quien tenga que ver las normativas en temas de accidentes, por ejemplo, y cuestiones ya más específicas, donde nosotros no podemos entrar, porque la misma ley nos limita a esa parte. A ver, ¿qué son los comités y cómo se forma un comité, doctor Mayén? Bueno, los comités están regulados por una ley, ¿verdad? Que es la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. El comité está formado por tres miembros, digamos, tres tipos de miembros. Por empleadores, representantes de los empleadores, por lo que son representantes de los trabajadores y por el sindicato. Son los tres, digamos, componentes de un comité. El comité lo que busca es trabajar para implementar lo que es un programa de gestión de prevención de riesgos y de esa forma evitar que los trabajadores, sus compañeros, ¿verdad?, se enfermen o implementar acciones en pro de velar por la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. Entonces son organismos que se encuentran regulados por una ley y el Ministerio de Trabajo es quien le da la acreditación a estos comités para que puedan funcionar y también una capacitación. Muy bien, entonces los comités van a velar porque esté seguras todas las áreas y si hay accidentes, velar porque sean, ¿qué sería? Que sean correcciones y que sean las correcciones. Sí. Así es. Bueno, muy interesante. ¿Me iba a decir algo? Sí, o sea, el comité lo que hace, ellos hacen una acción preventiva, digamos, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo ha definido, o mejor dicho, la Ley General de Prevención de Riesgos en el lugar de trabajo definió un programa con 10 elementos. Entonces, el comité es el encargado de echar a andar esos 10 elementos. Uno de los elementos precisamente es investigar los accidentes de trabajo. Cuando ocurre un accidente de trabajo, el comité lo investiga y propone medidas preventivas al empleador. Muy bien. Bueno, Rodolfo, ¿y de qué forma se implementan las revisiones en las diferentes empresas? Dijéramos, a nivel de empresas, ¿quiénes forman los comités? Lo que pasa es que quizás volvemos a la parte inicial, ¿verdad? O sea, hay dos, bueno, el doctor hacía un planteamiento de que deben ser trabajadores y deben ser una parte patronal, ¿verdad? Y ahí, pues obviamente ya específicamente a nivel de ley, nos establece, por ejemplo, otro tipo de elementos, como por ejemplo lo que son los delegados en seguridad, que básicamente son los que andan por toda la empresa, por decirlo así, viendo que no se den accidentes, ¿verdad? Okay. Y es ahí, ahora la obligación es de la empresa y es del patrono, basado en la ley que nos obliga a ejecutar. Y siempre va a llevar parte del patrono, parte de los empleados y el sindicato. Sí, ¿verdad? quizás solo para aclarar un punto rapidito, tiene que ser igual o mayor
a 15 empleados. Si son menores de 15 empleados, queda a disposición del Ministerio de Trabajo si se implementan ciertas normativas para poder dar cumplimiento siempre a la seguridad y salud ocupacional. Bueno, muy bien. Entonces, al regresar vamos a hablar con el doctor Mayén sobre qué es una enfermedad laboral. Pero ahora vamos y escuchemos a Astrid Ábalos con el avance de TN21. Ya volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Usar los guantes, todo el equipo necesario para prevenir nosotros que nos enfermemos, ¿verdad? Entonces que pues agarremos alguna bacteria, algún virus, usar el calzado adecuado. Yo creo que si nosotros nos mantenemos con calzado cerrado durante nuestras horas laborales, por ejemplo en una clínica, pues vamos a evitar desde deslizarnos, caernos, hasta también contraer una infección por medio de los pies, ¿verdad? Cascos, señalizaciones, cuestiones de normas que ponen, rótulos. No distrayéndose por cosas que no son su trabajo. Primeramente, que el empleador tenga el equipo necesario para poder brindárselo a los que está empleando, y así se va a evitar de accidentes. Lo que es el área donde trabajan también tiene que ser adecuada para poder que la persona trabaje. Debe de existir en el caso de la construcción algún manual y que la empresa brinde como los implementos necesarios en el caso de la construcción, por ejemplo ir con botas de cubo, utilizar casco, guantes. También deben de existir los rótulos con medidas de seguridad, ya, por ejemplo también inducciones para las personas que son nuevas en el trabajo también. Muchísimas gracias a las personas que respondieron el sondeo. Bueno, había una chica ahí que estaba definitivamente muy bien informada. Vamos a estar hablando de accidentes laborales más adelante, pero en esta ocasión quiero que aprendamos con el doctor Mayén sobre qué son las enfermedades laborales. Tenemos una nota para que vayamos viendo un poquito y luego comentamos con el doctor. Veamos. Se denomina enfermedad laboral a todas aquellas producidas a consecuencia de las condiciones de trabajo, por ejemplo, neumoconiosis, alveolitis alérgica, lumbago, síndrome del túnel carpiano, exposición profesional a gérmenes, patógenos y diversos tipos de cáncer. El rendimiento de una persona se ve perjudicado en muchos casos por las malas posturas y equipos inadecuados. No existe conciencia sobre la importancia del mobiliario en su desempeño. Por ejemplo, si la pantalla de la computadora no se coloca a cierta altura y en forma adecuada, aparece la fatiga visual. Algunas oficinas no están lo suficientemente bien ventiladas y se recurre a un ventilador que en muchas ocasiones provoca resequedad en la mucosa. Otros problemas de salud de los que más se quejan las personas en el trabajo son el dolor de espalda, de hombro, cuello y cintura, además de la fatiga visual, que son los trastornos más comunes, causado por la continua lectura de documentos, la computadora sin protector visual o mal colocadas. Y por último está el agotamiento, que presenta síntomas como fatiga, aburrimiento, frustración y en general un sentimiento de perder el interés en lo que se hace. Bueno, ahí tenemos un resumen de las algunas que se consideran enfermedades laborales, pero ¿cómo se define una enfermedad laboral? Porque todos vivimos con estrés, todos podemos tener en algún momento esos síntomas, pero ¿cómo sé yo que esto es originado por mi trabajo? Muy bien la pregunta, ¿verdad? Realmente una enfermedad, el término que utiliza la ley es enfermedad profesional. Quizá no es el término más correcto porque da a entender como que la enfermedad hay que ser profesional para padecer una enfermedad. Hay otros que mencionan como enfermedades ocupacionales y quizá un término más apropiado es como enfermedades del trabajo.
son enfermedades que se han adquirido definitivamente por lo que estoy haciendo en mi trabajo. Menciono la ley porque en este caso vamos a irnos a otra ley, que es el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, aunque parezca un poco ilógico, menciono ilógico, pues especialmente para nosotros como médicos, contempla una definición de qué es una enfermedad profesional, y ahí menciona que es cualquier enfermedad que sobrevenga a la persona a causa de la exposición a un agente que se encuentra en el trabajo en forma continua. Esa exposición continua, ya sea por su trabajo o por el ambiente en el cual se desempeña, al final le afecta. No estoy dando la definición legal exactamente, sino que una interpretación de lo que dice la ley. Entonces, una enfermedad profesional tiene que ser aquella que ha sido contraída por causa del trabajo, ¿verdad? Vale, por ejemplo, se me ocurre pensar, y hablábamos, lo veíamos un poquito en la nota, hace poco tuvimos precisamente el síndrome del túnel del carpo. Exacto. Para en el caso de las recepcionistas, secretarias o de la gente que trabaja continuamente, ¿ese puede ser una enfermedad laboral? Así es. O sea, es una enfermedad que se adquirió por causa de la actividad laboral. La actividad laboral, esta persona estuvo constantemente trabajando, haciendo ciertos movimientos con sus manos, al hacer uso de un teclado o de un mouse, un ratón, y al final el hecho de estar trabajando constantemente terminó lesionando lo que es el túnel del carpo. Entonces, eso podría ser considerado una enfermedad profesional, porque es una enfermedad que se contrajo no de la noche a la mañana. Y esa es una característica de las enfermedades profesionales, que no se adquiere de la noche a la mañana. No son agudas, son realmente algo lentamente. Es una exposición continua que al final se traduce en que me enfermé. Por ejemplo, en el caso del médico, he sabido, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis en los médicos puede ser considerada una enfermedad profesional, porque el constante contacto con el microorganismo de la tuberculosis al final lo puede enfermar, y de esa forma, para el caso del médico, sería considerado una enfermedad profesional, no para el paciente, sino que para el médico. Vendría siendo lo mismo en el caso de la hepatitis C, por ejemplo, si la adquiero por medio de que me pinché con una aguja que estaba mal dispuesta, ¿sí? Bueno, en ese caso ya entramos, no entraría por definición de la legislación de El Salvador, no entraría como enfermedad profesional. Entraría como accidente. Podría entrar como el lado del accidente de trabajo, ¿verdad? Porque es algo agudo que al final terminó en una enfermedad, ¿verdad? Pero realmente en el caso de lo que es la hepatitis B o C, no entrarían como una enfermedad directamente profesional en base a la definición legal, pero sí son enfermedades causadas por el trabajo. Muy bien, ¿qué otras enfermedades mencionaban en la cápsula? Estaban los dolores de cuello, dolores de espalda, pero esto vienen siendo como espasmos musculares que de alguna manera pueden ser agudos, pero que también se pueden volver crónicos. Sí. ¿Sí? Hay varios, las enfermedades van cambiando conforme va cambiando también la actividad laboral, ¿verdad? Y esa es la importancia precisamente de prevenir este tipo de enfermedades en el lugar de trabajo. Actualmente, debido a los trabajos, digamos, de oficina o los trabajos que requieran estar en posturas estáticas, las enfermedades que se están adquiriendo o los trabajos que sean repetitivos, ahora lo que más está apareciendo son lesiones, por ejemplo, en lo que es hombro, codo o muñeca, ¿verdad? Especialmente miembros superiores. También lesiones de espalda, ¿verdad? Al cargar objetos pesados. También hay casos, por ejemplo, de asma causado por el trabajo. Estadísticamente se menciona que el 20% de las asmas son adquiridas en el trabajo, ¿verdad? Pero realmente el desconocimiento por ese tipo de patologías lleva a que casi no se identifiquen, ¿verdad? Claro. Porque se atribuye a que simplemente es un asma y no se ve la relación entre la exposición a algo que se encuentra en el trabajo y el aparecimiento de las crisis, por ejemplo. Por ejemplo, la gente que trabaja mucho con asbesto o con cemento, que también puede obtener una enfermedad pulmonar. Así es. En el caso del asbesto, por ejemplo, lo que causa pues la asbestosis o el cáncer de la pleura, ¿verdad? Que aparece 10, 20 años después de haber trabajado con asbesto. Y el asbesto, por ejemplo, muy bueno el ejemplo, porque se encuentra, por ejemplo, en las pastillas de los frenos. Entonces, hay muchos trabajadores que precisamente su labor es trabajar con pastillas de freno, y eso podría en un momento determinado causar alguna lesión en los pulmones. Y definitivamente, si no se sabe,
no lo va a identificar como una enfermedad ocasionada por su trabajo. Así es, o sea... Es bien difícil que realmente alguien de pronto diga, esto que me está pasando es por, ¿verdad? A menos que se informe. Así es, hay que estar informado, no solamente por parte del trabajador, sino que también de los empleadores. Claro. Porque si el empleador no sabe de que lo que está colocando a que trabaje la persona le puede causar una enfermedad, pues no lo va a prevenir. Un ejemplo podría ser, digamos, las imprentas, donde se trabaja con solventes, y esos solventes pueden llegar a producir un tipo de cáncer en el trabajador. Entonces, el empleador, sabiendo de que esa sustancia puede producir una enfermedad, pues tiene la obligación, en base a la ley, de proteger a sus trabajadores. Doctor, está lloviendo. Esta es una pregunta que a lo mejor en casa pueden estarse haciendo. Si yo tengo que trabajar en las calles porque mi trabajo me obliga a postes de electricidad o lo que sea, y estoy bajo la lluvia y me enfermo, ¿estas son comentadas como enfermedades laborales? Estrictamente en la definición de la ley, no, ¿verdad? Porque yo tengo que estar seguro de que es un factor inherente al trabajo, y que ¿verdad? Es constante. Ajá. Podría ser, por ejemplo, en el lado de las personas que trabajan en la calle, por ejemplo, si hay exposición al sol, un cáncer de piel. Ahí sí podríamos ir hablando, sí, porque es una exposición constante, ¿verdad? Repetitivo. Pero si es algo ocasional, no. Por lo tanto, si se enferma de gripe porque se mojó, sí, usted tendría que haber usado su capa. Así es, seguiría como enfermedad común. No, se considera una enfermedad común, no una enfermedad laboral. Ahora, ¿y si le pasa algo por la lluvia, es un accidente o no? Si se llegase a resbalar o algún tipo de lesión, sí, ¿verdad? Pero en sí, un catarro adquirido por la lluvia sería una enfermedad común. Es una enfermedad común. Sí, así es. Bueno, muy interesante. Entonces, lo importante es que los empleadores y los empleados estén informados de cuáles son aquellas, valga la redundancia, patologías que van a ser consideradas como laborales, porque de esa forma las podemos prevenir, ¿sí? Así es. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si vemos la siguiente nota que nos habla de curiosidades de las enfermedades ocupacionales? Hoy te traemos algunas curiosidades de las enfermedades ocupacionales. Ya en el año 400 a.C., Hipócrates recomendaba a los miembros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación de plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la época. Al final del siglo XVII y principios del XIX, en Inglaterra, el gobierno comenzó a preocuparse por las condiciones laborales. Esto a raíz de un incendio en Irlanda, específicamente en un barrio de talleres de confecciones de ropa que costó más de 600 vidas. El Parlamento inglés nombró una comisión investigadora para evaluar la seguridad e higiene en los centros de trabajo. En el mundo mueren al año unos 55 millones de personas, de las cuales 2.3 millones mueren por causas relacionadas con el trabajo. Quiere decir que es un 20% de la población. Estás viendo Salud TV. Bueno, feliz provecho a usted que está almorzando y además que está aquí disfrutando de lejitos, que no se está mojando esta lluvia tan deliciosa que tenemos. Estoy a este día acompañada de la doctora Yulisa Peraza en este sector. Estamos en el Día Nacional de la Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo. Vamos a hablar en este bloque sobre un sector que es bien grande y es el sector informal. Este sector está compuesto por gente trabajadora que rara vez va a tener derecho a una incapacidad, es decir, nunca. Es toda la gente que está trabajando en las calles, ya sea empujando un carretón de minutas, un carretón de fruta. Veamos la siguiente nota y luego hablamos con la doctora a qué se exponen ellos.
Para muchos trabajadores del sector informal, su hogar y el lugar de trabajo son el mismo. La mala salud y la vulnerabilidad a las enfermedades son, por tanto, el resultado de una combinación de condiciones no deseables, tanto en el trabajo como en la vida. Es también en la economía informal donde encontramos la mayor prevalencia de trabajo infantil, y estos están expuestos a muchos peligros y enfermedades. Más del 20% de los taxistas y los del transporte público están expuestos a riesgo de seguridad, mientras que aproximadamente 1 de cada 4 vendedores ambulantes sufren de riesgos ambientales. El grupo de mayores riesgos sanitarios y a carga física son aquellos que se dedican a movilizar diferentes productos en los mercados. Además, aproximadamente 1 de cada 4 personas en los trabajos informales pueden ser afectados por riesgo de orden público. Bueno, definitivamente este es un sector tan amplio, Yulisa. Hay muchísima gente trabajando por su cuenta, como decía la nota, donde su casa, su hogar y su trabajo es lo mismo, ¿no? ¿A qué estamos expuestos en este grupo tan grande? Sí, es correcto, doctora. De hecho, las estadísticas para el 2017 reportaban que un 48% de toda la población económicamente activa era del sector informal. Eso quiere decir que, traducido al español, ¿verdad? 5 de cada 5 personas que son trabajadores activos actualmente, 3 son de trabajo informal. Son del sector informal. Entonces, y bueno, a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, de este tipo de trabajos, pero los vemos a diario. De hecho, tenemos los que nos limpian los vidrios en cada semáforo, aquellos que vemos empujando, ¿verdad?, su carretón, ya sea de minutas, de frutas picadas, de sorbetes, correcto. O poniendo la venta de comida diariamente, que mueven su carrito y sacan un par de mesitas y ponen alimentos. Sí, es correcto. Y de hecho, bueno, todos los puestos de trabajo, como ya sabemos, tienen riesgos inherentes, ¿verdad? Bueno, en el caso de ellos es mucho más complicado porque de hecho la ley no los abarca, ¿verdad? Y ellos están expuestos a riesgos por exposición a temperaturas altas o extremos, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita que está cayendo una fuerte tormenta, y igual ellos tienen que desplazarse de la misma manera y están desprotegidos. Tienen también exposición a riesgos disergonómicos, porque ellos prácticamente hacen levantamiento de cargas, ¿verdad? Y a veces son cargas bastante pesadas y no tienen las capacitaciones que deberían para poder manipularla, ¿verdad? Yulisa, los señores que andan vendiendo café, que tienen realmente una mochilón lleno de café, sí, me pregunto, ¿puede ser que esté caliente incluso? Sí, es correcto. De hecho, ellos, me imagino, ¿verdad?, que a diario sufren múltiples quemaduras. De hecho, solo el pensar que llevan su espalda cargada, ¿verdad?, con un material caliente, me imagino que ha de ser incómodo a lo largo del día. Eso sumado a que puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, que ya las temperaturas van un poco elevadas. Y que no solo llevan café, porque también llevan aparte muchas veces hasta pan dulce, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Y sí, hay múltiples trabajos, la verdad, que uno a veces pareciera que no tiene riesgos. Y la jornada, Yulisa, no es de 8 horas. Sí. Es una jornada que no tiene fin. Va sí, a terminar hasta que ellos probablemente terminen la venta. Sí, así es. Igual, como son un sector informal, ¿verdad?, ellos no están sujetos a un sueldo quincenal o mensual. Entonces, prácticamente tienen que salir a la calle o tener su puestecito, digámoslo así, para tener... Y el riesgo al cual ellos se están exponiendo, por ejemplo, un dolor de espalda, que podría ser algo simple, a una persona que todos los días empuja un carretón lleno de fruta, significa que no se puede incapacitar porque no tiene estos beneficios. Por lo tanto, al día siguiente o lo hace o no come. Entonces genera un impacto también económico en su familia y en la sociedad. Sí, así es. De hecho, pues obviamente eso nos arrastra, ¿verdad?, a otras condiciones como la alta pobreza que nuestro país sufre,
y otras cuestiones, digámoslo así, o subregistros de enfermedades que son profesionales, porque ellos son trabajadores, aunque del sector informal, pero como no se reportan a menudo, entonces hay un subregistro. Porque toda esta gente debe consultar a nivel de hospitales nacionales. Sí, es correcto, es correcto. De hecho, bueno, hay una nueva ley, ya que el doctor Mayem nos acompaña, en donde es una nueva normativa del Seguro Social en donde ampara a los trabajadores del sector informal, ¿verdad? Eso es muy bueno porque ya inició la inclusión de este sector, que es bastante alto, que no podemos dejar de lado, pero igual, ¿verdad? Como esto representa un costo, entonces a veces se vuelve difícil acceso para las personas, ¿verdad? El sector informal incluye también a las personas que hacen pupusas, a las empleadas domésticas, ¿verdad? La gente que vende ropa en las calles también. Las que venden verduras, de hecho. Todos esos puestos que no tienen un empleador fijo, ¿verdad? Sino que son como autotrabajos, digámoslo así. Son trabajos informales, prácticamente. Hablemos de las enfermedades que pueden tener las empleadas domésticas. Ah, ok. Bueno, las empleadas domésticas se exponen a múltiples riesgos. Uno es, por ejemplo, la manipulación de químicos, ¿verdad? Para lavar, para planchar, para trapear, para hacer la limpieza normalmente. Igual, ¿verdad? La exposición a largo plazo y en periodos prolongados, igual nos genera enfermedades profesionales o de hecho a veces accidentes laborales, porque ya ha sucedido que una empleada, por no tener su equipo de protección, ¿verdad? Le puede caer algún material en el ojo o el mismo material, ya sea de rinzo, lejía, le genera dermatosis a nivel de las manos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿sabe qué es lo curioso, Yulisa? Además, que probablemente, sin ser usted que esté en casa una empleada doméstica, pero usted realiza todo ese mismo trabajo en su casa y no cobra un sueldo. Y está expuesta a las mismas enfermedades. Sí, es correcto, es correcto. Porque igual, ¿verdad? Las mismas posiciones que a veces uno adopta para limpiar las ventanas, para limpiar debajo de la mesa, todo eso puede generar en algunos momentos algunos espasmos musculares que igual, ¿verdad? A la larga los microespasmos igual generan enfermedades profesionales, si lo vemos desde ese punto de vista. Además de los accidentes a los que se puede exponer una persona que está en su casa, ya sea la empleada doméstica o sencillamente la ama de casa, el subirse a una escalera para limpiar un closet, limpiar un vidrio, o sea, se puede también caer. Sí, así es. Que, bueno, normalmente según la ley se considera como trabajo de altura, ¿verdad? Pero nosotros decimos, no, voy a cambiar un foco, no hay problema, y es cuando a veces suceden los accidentes. Muy bien. Bueno, entonces el sector informal que damos es probablemente el más amplio, 48% de la economía nacional. Así es. Es el sector informal, aunque no nos demos cuenta, y realmente están expuestos a muchísimas enfermedades ocupacionales, pero desgraciadamente pues hoy por hoy no están incluidos en la ley, aunque ya se está comenzando. Sí. De hecho, debería de ser una de los nuevas tendencias, digámoslo así, ¿verdad? Nuevas metas. Ajá, nuevas metas para los nuevos presidentes, ya que estamos en elecciones. Trabajar en esa parte, ¿verdad? Porque uno, es una amplia gama la que tenemos en el sector informal. Dos, que todos pues tenemos el derecho, ¿verdad?, de no enfermarnos y de hacer prevención en la parte de salud ocupacional. Y pues igual, ¿verdad? Eso nos va a permitir pasar del subdesarrollo que en algún momento hemos tenido a ya ser un país de más avanzado en eso. Muy bien, bueno, gracias, Yulisa. Ya tocamos el sector informal. Bueno, recuerde que estamos en el mes de octubre, mes en el que se celebra la lucha mundial contra el cáncer de mama. Ya el viernes 19 es el Día Mundial. La doctora Dalia Alas, ginecóloga, gracias al Hospital Centro Ginecológico, nos brinda consejos sobre en qué consiste la mamografía. Ya volvemos. Centro Ginecológico. Aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Hola amigos, soy la doctora Dalia Alas del Hospital Centro Ginecológico y hoy les voy a explicar en qué consiste la mamografía. La mamografía es un estudio de imagen radiológica que emite rayos X en dosis mínima. La realización de forma oportuna de la mamografía ha logrado disminuir
en un 25 a 30% la mortalidad por cáncer de mama, permitiendo evidenciar tumores hasta 2 años antes que se puedan palpar. Las invito a que se vengan a realizar su mamografía digital pura en Hospital Centro Ginecológico. Para mayor información pueden llamar a los teléfonos 2247-1142, 2247-1122 y nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Hospital Centro Ginecológico. Las esperamos, en sus manos está prevenir el cáncer. Estás viendo Salud TV. Bueno, en el Día Nacional de la Salud Ocupacional no puede faltar nuestra sección de primeros auxilios, ¿cierto, doctor Castro? Definitivamente es un tema muy importante, no podemos dejarlo por descubierto. Este día vamos a estar hablando sobre la atención de heridas. Quiero presentarles en este caso a nuestros 2 amigos, el doctor Daniel Rodríguez, ¿verdad? Y a nuestro amigo Vladimir, que va a ser precisamente nuestro modelo. Básicamente quiero mencionar 3 cosas importantes. La primera es que las heridas no debemos de lavarlas normalmente. Siempre se nos había enseñado que las heridas se lavan. Pero cuando las heridas son un poco grandes, como el caso que hemos maquillado a nuestro amigo, necesitamos simple y sencillamente cubrirlo con un apósito, hacer un vendaje, detener el sangramiento y posteriormente trasladarlo hacia un centro asistencial. Y por otro lado, si esto no se logra en un momento determinado, entonces hacer una elevación de miembro inferior, que es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Inferior o en este caso? Perdón, superior, porque vamos a hablar de miembro superior. Muy bien, bueno, veamos entonces la herida que tiene nuestro amigo Vladimir. Y el doctor Daniel Rodríguez, ¿cuál va a ser lo que va a ser el procedimiento que vamos a hacer? Veamos. Cuéntanos un poquito. Ahí tenemos la herida, Rodolfo. Excelente. Bueno, tenemos una herida, ¿verdad? Quizás más o menos de unos 4 o 5 centímetros, quizás aproximadamente. En apariencia, pues es una herida profunda, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en este caso es a utilizar lo que es un apósito. Los apósitos pueden ser desde toallas, pañuelos, una camisa, hoy en el mejor de los casos puede ser hasta un cótex, ¿verdad? Que sería una toalla sanitaria, podría ser en algún momento determinado y se puede aplicar precisamente sobre la lesión. ¿Cuál es la función de este? Precisamente pues absorber la mayor cantidad de sangre y posteriormente a eso, tal como lo va a hacer Daniel en estos instantes, y posteriormente a eso hacer un vendaje de tipo compresivo. Ahora, quizás algo que tenemos que ver en esta parte es que no podemos nosotros venir y tocar cualquier tipo de heridas sin antes utilizar guantes. Eso es muy importante. Obviamente por las enfermedades como el VIH-Sida, entre otros. Luego venimos y hacemos un vendaje que básicamente consiste en pasarlo en el contorno del brazo y vamos haciendo una compresión, es decir, vamos socando, si se puede decir de esa manera, y de esta forma evitamos que el sangramiento continúe y que la herida pues quede sellada. Si esto continuara, tenemos otras 2 posibilidades. La siguiente es la elevación del miembro superior, ¿verdad? Ahora hay que tener mucho cuidado de no apretar tanto que se duerma la mano. Sí, por eso la mano tiene que quedar libre para ver si no hay cambios de coloración a nivel de las uñas, ¿verdad? O dedos. Y obviamente el paciente va a quejarse en algún momento. Elevamos miembro superior por arriba del nivel del corazón y por último hacemos presión directamente con la mano en la arteria abastecedora que es el miembro superior y de esa manera disminuye el flujo sanguíneo y logramos detener el sangramiento. Posteriormente, trasladarlo inmediatamente hacia un centro asistencial para su atención. Si la herida fuera en la pierna, le veríamos el miembro inferior. Si la herida estuviera en abdomen o en espalda, de igual forma, solo se cubre, no se lava y se traslada. Sí, se traslada. Lo que pasa es que ahí ya cambia el protocolo, porque, por ejemplo, si estamos hablando de heridas en abdomen, cuando hay salida de vísceras... no, estamos hablando de una herida que una profundidad como la misma que si tiene es una herida brazo. en la que no hay exposición de vísceras, simplemente se cubre y ya. Pero si hay exposición de vísceras, hay que poner un apósito que esté mojado. Yo siempre digo esta palabra, aunque se escuche un poco fea, pero mojado, chorreando agua para entenderlo. Y lo aplicamos y hacemos un vendaje en el caso de una exposición de vísceras. Bueno, lo importante, amigos, es que ya vieron que puede ser una toalla sanitaria lo que usted tenga a la mano para poder cubrir esa herida y evitar que siga sangrando. Si no tenemos guantes, pues por lo menos un par de bolsitas plásticas limpias. De preferencia.
puede utilizar, pero la idea es que no toque la sangre con sus manos desnudas. Recomendaciones finales. Bueno, es importante, como tal lo mencionaba la doctora, utilice guantes, por favor, si puede bolsas. A veces tenemos microlaceraciones en las manos que no las podemos ver y muchas veces podemos infectarnos por allá. Por favor, si hay una herida, consulte, vaya a la unidad de salud, vaya a su médico. Por favor, si es necesario suturar, quien lo va a decidir es el médico, ¿verdad? No me le ponga café listo, no me le ponga tomate, no me le ponga pelos, entre otras cosas. Ni asfalto. Ni asfalto tampoco, por favor, porque lo que hacemos es terminar de dañar a la víctima. Así es que, por favor, consulte. Y si las heridas son extremadamente grandes, por favor, active el 132, que es el número de sistemas de emergencias médicas de El Salvador. Bueno, muy bien. Le damos los agradecimientos a Dani y a nuestro modelo Vladimir. Y nosotros continuamos con el programa, Rodolfo, que nos toca hablar ahora de accidentes laborales. Vemos la siguiente nota y luego comentamos. Los accidentes laborales son las lesiones físicas o psíquicas que el trabajador puede sufrir como consecuencia de la realización de las actividades. Aunque cada vez se hace más hincapié en su prevención, las últimas cifras indican que en el último año las lesiones provocadas por las actividades laborales han aumentado un 6.9%. En cifras absolutas, el número total se eleva hasta los 400.000 accidentes. Aunque el sector con más porcentajes de accidentes es el de servicios, ya que también es el que cuenta con mayor ocupación. Son los sectores de la construcción, la industria y la agricultura los que se registran con un mayor número de accidentes graves e incluso mortales, derivados del uso de maquinarias pesadas y peligrosas que aumentan el riesgo de accidentes. En estos sectores, los más comunes y más graves tienen que ver con atrapamientos que producen aplastamientos y amputaciones provocadas por el uso de la maquinaria, seguido por las caídas desde una altura elevada, sobre todo en el caso de la construcción y otras lesiones, en general más leves, como golpes, cortes y heridas provocadas por el material y las herramientas. Bueno, definitivamente ahí teníamos esas imágenes que son de verdad de horror, todos los accidentes que se pueden presentar en los diferentes sitios de trabajo. Así que, Rodolfo, hablemos un poquito de eso, pero antes me gustaría mencionar una pregunta que tenemos a través de nuestro WhatsApp, en el cual nos comenta el amigo que trabaja en una empresa con polvo de papel, según comprendo, y que vieron a un amigo morir. ¿Qué pudieron ellos como empleados haber hecho? ¿O qué se debe hacer cuando vemos que alguien está muriendo o desmayándose o algo? Yo creo que es un poquito de primeros auxilios también, ¿verdad? Pero no dice más. Sí, lo que pasa es que si nos enfocamos en la parte de seguridad y salud ocupacional, obviamente hay que ver el rubro al que pertenece la empresa. Si es papel, pues por lo general, independientemente del tipo que sea, se produce un material que se conoce como material particulado, ¿verdad? Entonces, el material particulado tiene un tamaño que puede ir desde 10 micras, por ejemplo, hasta 0.1 micras. Entre más pequeño sea el material particulado, el pulmón tiene la capacidad de, la partícula tiene la capacidad de llegar al pulmón, ¿verdad? Y comenzar a generar lesiones. Y obviamente si esto se convierte de una forma crónica, o sea, la persona puede llegar a presentar lesiones tan severas a nivel pulmonar que obviamente puede llevarlo en un momento determinado a la muerte. Entonces, por lo tanto, mascarillas, Rodolfo. Es necesario hacer un estudio, por ejemplo, de material particulado, ver a qué nos estamos poniendo, generar ventilación, por ejemplo, extractores, aplicación de equipos de protección personal, entre otras cosas. Y si aún con esto no mejora, entonces es necesario reportarlo, ¿verdad? Para que se haga la investigación respectiva. Bueno, muy bien, gracias al amigo que nos escribió, ya escuchó, definitivamente habría que hacer una investigación para ver qué es lo que pasó y si hay material particulado, pues tomar las medidas preventivas para que esto no vuelva a suceder. Gracias por escribirnos. ¿Cuáles son los accidentes más comunes? Bueno, podemos ver en el video, los más comunes casi siempre son caídas, ¿verdad? Caídas de su misma altura, heridas, por ejemplo, traumatismos a nivel craneoencefálico, fracturas, entre otras cosas. Es como lo que está a la orden del día. Básicamente los accidentes en un momento determinado pueden generar algún tipo de lesión, pero en otras ocasiones no solamente va a generar la lesión, sino que pueden matar a la persona. Exacto. ¿Verdad? Tal como lo vemos en el video, vemos el caso. No es la intención casi siempre del ser humano es reaccionar para querer ayudar, como el caso que vemos ahí,
La chica quiere ayudar, se le ocurre que quizás lo va a poder bajar y se da el accidente. Ahora, lo que pasa es que tenemos que identificar también cuáles son las causas de los accidentes. Eso le iba a decir, porque se supone que hay ciertas cuestiones que tienen que estar presentes para que sea considerado un accidente laboral. Claro. Bueno, en primer lugar, los accidentes, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la legislación, van a surgir bajo dos condiciones. La primera de ellas es que son las famosas acciones inseguras. Es decir, lo que acabamos de ver ahorita ahí con un montacargas donde la chica muere, es una acción insegura porque es un montacarga que lleva un peso o una carga mayor a la capacidad que él puede hacer y por lo tanto cuando la carga termina cediendo, termina sucediendo el accidente. Y las otras son las condiciones inseguras, que básicamente es cuando la empresa no le da las condiciones adecuadas al trabajador y él se esfuerza por querer hacer algo, se termina generando también un accidente. Por lo tanto, acciones inseguras y condiciones inseguras son las dos situaciones que pueden estar siendo factores para que se ocurran los accidentes laborales. Estas son como las principales. Según los últimos avances, de hecho estudios, casualmente la doctora Peraza está haciendo uno de esos, también están las condiciones de salud. Muy bien. Tiene las dos anteriores, tiene buenas condiciones. Pero tiene condiciones de salud preexistentes. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con las recomendaciones finales. Estás viendo Salud TV. Bueno, muy bien, así que ¿cuáles serían las recomendaciones para la población por parte de nuestros invitados? Doctor Mayén, comencemos con usted. Bueno, que las empresas implementen un programa de prevención de riesgos adecuado, orientado a los riesgos, y los trabajadores que tomen conciencia acerca de esos riesgos y se cuiden ellos también, ¿verdad? Y que puedan seguir celebrando este día. Muy bien. Yulisa. Bueno, siguiendo la misma línea del trabajo informal, ¿verdad? Como les decía, que hayan nueva creación de normativas o leyes que amparen a este sector importante de la población. Igual, ¿verdad? Que nos apoyen a estas personas para que pasen del trabajo informal a la creación de microempresas, por ejemplo. Muy bien, así es. A ver, Rodolfo. Bueno, en los casos de los colaboradores a nivel de empresa, tanto los patronos como trabajadores, identifiquen riesgos, por favor, hagan prevención, ¿verdad? Que es lo más importante. No queremos estarle mandando pacientes al doctor Mayén allá por problemas de accidentes, ¿verdad? Así que hagamos prevención sobre todo, consulten si tienen algún tipo de dudas, ¿verdad? Y pues esas son las recomendaciones y que pasen un feliz día de la seguridad y salud ocupacional. Cero accidentes, cero enfermedades. Muchísimas gracias, doctores, a los tres. Gracias a ustedes que nos acompañaron, a quienes nos escribieron. El día de mañana volvemos con otro tema interesante. Hablaremos de crisis febril. Por hoy disfruten su martes y que Dios los bendiga. Cada empleado debe crear un entorno de seguridad en el trabajo para evitar accidentes. Aquí te presentamos algunos consejos. Sé consciente de tus alrededores. Este paso requiere el conocimiento de los riesgos particulares de tu trabajo. Una vez que hayas aprendido esto, mantente separada de áreas potencialmente peligrosas. Si estás en un escritorio, mantén los hombros en línea con las caderas para evitar problemas de espalda. Si vas a recoger las cosas, utiliza la forma correcta para evitar lesiones. Si es posible, utiliza siempre el equipo ergonómico de mobiliario y de seguridad diseñado para que todo lo que necesites sea fácil acceso. Toma las precauciones en el uso de las herramientas y nunca tomes atajos, pues esta es la causa principal de las lesiones laborales. Es un gran riesgo para la seguridad utilizar andamios como una escalera o una herramienta en lugar específico. El uso de herramientas de la manera correcta reduce enormemente la posibilidad de lesiones. Alrededor de un 3% de los accidentes laborales ocurren debido al alcohol o a las drogas, cuando se compromete la capacidad del trabajador de ejercer un juicio, la coordinación, el control motor, la contracción o el estado de alerta, se incrementa el riesgo de las lesiones o muerte en el lugar.